Muy buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo González, yo soy director ejecutivo de Espacio Público. Les doy la cordial bienvenida a esta actividad y muchas gracias también a nuestros panelistas y a nuestra moderadora del día de hoy. En Espacio Público tenemos muy claro que el tema energético es clave para el desarrollo de cualquier país y en el caso de Chile, dadas las condiciones bastante críticas que se vienen registrando hace varios años, a fines del año 2012 comenzamos con un proyecto de investigación que buscaba abordar este tema con una mirada bien comprensiva. Así abordamos el tema de la competencia, pero también los temas de ordenamiento territorial y de participación ciudadana. Hoy día, en este foro, nos queremos enfocar en lo primero, en el tema de competencia, y nos hacemos la pregunta de cuáles son las medidas que permitirían inyectar mayor competencia a nuestro mercado eléctrico. Para eso vamos a comenzar con dos presentaciones que son de dos estudios que nosotros encargamos como parte de los insumos para luego generar propuestas de espacio público. La primera de las presentaciones va a ser de Marcelo Villena, que es un estudio que realizó Marcelo en conjunto con Eduardo Vitrán y con Carlos Silva, que está también aquí presente. El otro estudio es de Ronald Fischer y nos parece que los dos estudios van a ser una buena forma de iniciar un debate que va a ser moderado por Andrea Butterman y en el cual también van a participar Juan Ricardo Inostroza y Rodrigo Palma. Así que sin más les dejo con Marcelo con una presentación sobre el tema transmisión y luego la presentación de Ronald va a ser una mirada más amplia sobre el tema de competencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nuestra presentación es una propuesta de reforma a la regulación de la transmisión eléctrica en Chile. El estudio, como se señalaba, fue hecho por Carlos Silva, Eduardo Vitrán y yo. No sé, y consiguiera un poco los siguientes puntos. Motivación, algunos elementos de la tarificación y planificación como se hace actualmente, los principales obstáculos que nosotros detectamos, y aquí hay un análisis, podríamos decir, tanto económico como técnico de los obstáculos, y hay una propuesta de reformas para el desarrollo de transmisión troncal, algunas de ellas que son bastante específicas, digamos, otras que son incluso un poco más filosóficas. Bueno, la motivación en el año 2004, con la Ley Corta 1, Chile avanzó en el establecimiento de un modelo de regulación de la transmisión eléctrica en el que se planificaba cada 4 años el desarrollo del troncal. A pesar de este cambio, la inversión en transmisión ha sido muy inferior a la que el país necesitaba. De hecho, se configuraba un modelo de planificación de transmisión que privilegia la construcción de plantas térmicas cerca de los centros de consumo. En el fondo, este es un síntoma, no es que se haya diseñado así, sino que este es un síntoma en el cual si tú tienes un costo de transmisión muy alto, bueno, entonces tú tratas de minimizar la distancia entre la fuente generadora y los principales centros de consumo. Entonces este se puede ser visto como una competencia. En el presente trabajo se analiza la problemática del desarrollo de las transmisiones. En el fondo nosotros analizamos por qué puede estar esto pasando. Si se hace una regulación corta al 2004 precisamente para potenciar la transmisión, ¿por qué se entraba los temas de transmisión? Vemos algunos elementos de la tarificación y planificación. Bueno, lo que regula el mercado eléctrico, la Ley General de Servicios Eléctricos desde 1982. Y la ley corta se estableció que los costos de inversión y operación de la denominada área de influencia común, aquí se define un área de influencia común, esto para el troncal, la inversión debía ser pagada tanto por los generadores como por los consumidores, en una proporción del 80-20. Y eso fue muy discutido en la época, habían bastantes posturas, pero al final lo que sale es que los generadores pagan 80 y los consumidores pagan 20. También se contempló la definición de 3 ramas dentro del modelo de transporte de energía. La transmisión troncal, que es esta columna vertebral,
que en el caso de la transmisión eléctrica se puede ir moviendo porque está definida el área de influencia con respecto al flujo. La subtransmisión, este sistema se entiende como una bifurcación, un brazo del sistema troncal, y la transmisión adicional, que son los sistemas de transmisión que recogen energía creada por medio de una generación o que alimentan algún consumo específico. La transmisión en troncal está sumamente definida, está sumamente regulada en términos de cómo se provee. La última ya casi es una negociación bilateral entre pares privados, digamos. Los pagos de peaje están diferenciados según 3 escenarios posibles. Dentro del área de influencia común, donde ya habíamos dicho, se financia 80-20. Flujos salientes, donde el peaje se asigna total a las empresas que efectúen los retiros agua abajo del flujo. Y los flujos entrantes que al revés, el pago se asignará a los propietarios de las centrales que están generando los flujos, están pidiendo los flujos, perdón. Con respecto a la tarificación, los peajes se calculan a partir de una anualidad y a los costos de operación, mantenimiento y administración. Las tarifas y planes de expansión del sistema de transmisión troncal son determinados en un estudio de transmisión troncal cada 4 años, aun cuando se hacen chequeos anuales, pero su horizonte de planificación puede llegar a ser de 10 años, digamos. Ahí está, el mínimo del horizonte de evaluación. Esto es como funciona en el papel. Nuevamente, uno de los síntomas que hemos tenido, que las planificaciones tienden a retrasarse bastante, a no cumplirse lo que se dice. Entonces, la planificación en sí lo que busca hacer es darte certidumbre. Y aquí nosotros hemos tenido problemas, tanto desde el punto de vista de la licitación, como la operación, como el financiamiento, como para poder tener proyectos, digamos, flujo de proyectos fijos o permanentes. Vamos a los obstáculos que nosotros detectamos. Entre paréntesis, es complejo porque aquí uno podría ver este tema como suelen ver los economistas, lo ven y lo ven desde la visión económica, pero aquí no solamente funciona la ley de oferta y demanda, funciona la ley de Kirchhoff también, como después me enteré. Entonces, no es un tema sencillo. El trabajo en manera alguna pretende decir o limpiar borrón y cuenta nueva. Aquí nosotros traemos la verdad, en absoluto, un tema extremadamente complejo y nosotros detectamos problemas que se vienen produciendo porque este es un sistema económico vivo, dinámico y que ha ido cambiando y que requiere ciertos ajustes. De hecho, el principal de los ajustes que nosotros proponemos es darle otra visión estratégica de qué es lo que debería tener un sistema de este tipo. Por ejemplo, nos encontramos con que la planificación troncal es subóptima. Los horizontes de planificación pueden ser cortos. Nosotros decíamos los planes cada 4 años, se revisan anualmente, tienen un horizonte de 10, bueno, en servicios sanitarios tienen un horizonte de 20 años. Entonces, aun cuando uno pueda decir, oye, esto puede ser wishful thinking, pero cuando uno mira 20 años, el horizonte te determina un poco las horas de las que estamos hablando y los problemas igual que tú estás determinando. La tarificación evidentemente también es un tema acá. Uno puede decir que es relativamente ineficiente. Nosotros realizamos, y en el paper hicimos una revisión bastante exhaustiva de muchos sistemas, cómo se hace, la experiencia internacional. Y Chile es uno de los únicos países que posee un sistema de tarificación troncal en que las empresas de generación pagan la mayor parte del costo de consumo. Y ahí hay un incentivo dinámico. Si tú haces que las empresas sean las que tengan que pagar, bueno, van a minimizar eso, van a tratar de pagar menos. Y eso efectivamente pone un énfasis, o pone, si la transmisión se está generando lento, tiene costos de transacción elevados, pone un énfasis a que las obras se ubiquen cerca de los centros de consumo principales, que en este caso podría ser los generadores térmicos, podría ser. Y es precisamente lo que está ocurriendo. Bueno, han habido fallas también regulatorias en la implementación de los proyectos troncales. El mecanismo de licitación de nuevas líneas ha incorporado empresas nuevas en Chile, con escaso capital, que han tenido grandes retrasos. Cuando es, digamos, proyecto existente, a la misma empresa se le pide una expansión, pero efectivamente cuando el proyecto es nuevo, uno tiene que entrar a licitar, fija un precio techo, es complicado. Y no solamente complicado desde el punto de vista financiero, también, sino desde el punto de vista de la operación. Altos costos de coordinación. Y este es un tema, yo creo que uno de los temas principales.
Porque cuando uno tiene una planificación que se centra en el Estado y el Estado decide como el layout, dice ya, esta es la línea troncal y yo lo hago como para 50 años más. Un poco esa era la lógica que se hacía antiguamente, que uno podría decir, bueno, es la lógica de los servicios sanitarios con los acueductos, estos que te duran 100 años, o con las carreteras también, que tú definiste la malla del sistema de transporte urbano y esa se va a quedar. Bueno, el sistema eléctrico uno podría pensar exactamente lo mismo. Pero hay un reconocimiento de que el sistema es vivo, digamos, y que va cambiando. De hecho, el área de influencia común se define por dónde están los flujos. Va cambiando, puede cambiar, puede correrse del norte al sur, del sur al norte, dependiendo de dónde están los flujos. Hay un reconocimiento que eso es dinámico. Sin embargo, hay altos costos de coordinación. Imagínate que nosotros todos tenemos recursos hídricos en una zona determinada, tenemos centrales de pasada y queremos conectarnos al sistema interconectado. ¿Cómo lo podríamos hacer? Tendríamos que negociar en nosotros y ponernos de acuerdo. ¿Quién pone el dinero? ¿Cuándo empieza el proyecto? Ese es un tema complejo, porque en el fondo, si yo entro después que tú, de repente lo que yo voy a querer hacer es que tú pagues la inversión o pagues gran parte de la inversión o te comas todos los trámites y después yo entre como con un cierto free riding. Ese podría ser una alternativa. La otra alternativa es que solamente las grandes empresas entren, que también es complejo. Entonces, hay un tema de coordinación que es bastante importante. Si uno, como mencionamos nosotros en el paper, considera RNC o recurso hídrico en una misma cuenta, que yo lo que le decía, como la central de pasada, los problemas de coordinarse para generar transmisión no troncal, digamos, son bastante complejos. Este otro tema también que yo ya algo lo había tocado, que hay fallas de compromiso y cierre de financiamiento. Las fallas de compromiso nos ponemos de acuerdo, nos damos la mano y tenemos que poner una cierta garantía. En el caso troncal es libre riesgo, porque tú dejas el dinero, digamos, de la totalidad del pago. Lo deja el privado, lo cual es complejo porque si uno hiciera la analogía, por ejemplo, con una carretera, el que te da el mínimo con garantía es el Estado, ¿cierto? Acá no, pues, acá el privado tiene que hacerlo, lo cual genera ciertos problemas. Cuando son proyectos no troncales, la falla de consideración de coordinación consiste en que nos tenemos que poner de acuerdo en una misma cuenca, o si tenemos recursos, por ejemplo, RNC, tenemos que ponernos de acuerdo para poner el dinero, para iniciar el proyecto. Y aquí hay una incertidumbre, pero enorme. Por otro lado, yo tengo que dejar una garantía que te voy a pagar, pero yo tengo otro negocio que tengo que hacer, que tengo que dejar vendida la energía. Entonces tengo que coordinar esos dos negocios, cómo llevo la energía y después cómo la vendo. Y esos dos tienen que haber un perfect fit y entre muchas partes distintas. Entonces, si uno se va a los principios básicos de la economía, por ejemplo, Ronald Coase, aquí esto funcionaría perfecto si no existieran costos de transacción, pero los costos de transacción son enormes, digamos. Hay problemas de información y hay problemas de incertidumbre, no solo en la generación de la transmisión, sino también en mi propio negocio después de cuánto yo vendo la energía y qué contratos son los que puedo aspirar. Este es un tema también que es complejo, porque aparte de los costos de incertidumbre de si yo voy a poder ponerme de acuerdo con las otras partes para generar transmisión y después si yo voy a vender energía y a qué término, hay un proyecto operativo de establecer la transmisión que tiene que ver con el establecimiento de la servidumbre. Y aquí nuevamente es un problema bastante complejo. Nosotros incluso entre los tres, con Carlos y Eduardo, no teníamos una opinión muy clara o un consenso con respecto a esto. En general la gente cuando tiene un bien, tiene derecho, si nosotros creemos en la ley del mercado, tiene derecho a sacarle el máximo provecho que quiera, digamos, ¿cierto? Pero bueno, aquí hay un problema en el cual si yo le saco el máximo provecho, puedo estar atentando con respecto al bien público. Nuevamente, si uno mira obras públicas y mira concesiones, ahí hay mecanismos establecidos que tienen decenas de años y que son mecanismos de expropiación que son bastante, digamos, expeditos. Hoy en día es distinto, las personas ven una cierta oportunidad de negocio, ven que las empresas ganan mucho dinero y estratégicamente interactúan con las empresas, lo cual está bien, pero no está despejado cómo el bien público, digamos, está por sobre los intereses privados. Lo que está muy claro en términos de las carreteras, no está tan claro en términos de la transmisión. Vamos a las propuestas de reforma para el desarrollo, con respecto que abordan efectivamente estos mismos problemas. Esto es mucho más detallado, en un paper bastante largo, yo lo estoy haciendo rápido porque tengo solamente 20 minutos. Me queda mucho menos, como 7. Bueno, vamos a ver modificaciones a la definición, tarificación y planificación troncal. La definición de tarificación
y planificación actual no basta para seguir los objetivos deseados. Y los vamos a ir viendo punto por punto. Actualmente la definición de transmisión se complementa con un conjunto de condiciones que resultan un tanto arbitrarias. Por ejemplo, la bidireccionalidad de los flujos es un mecanismo que uno dice, bueno, es complejo, uno después lo entiende después de un cierto tiempo, pero no entiende cuál es la razón, cuál es la ganancia de eficiencia de tenerlos, digamos. Con un énfasis en cobrar por uso, minimización de costos de transporte, ese es un enfoque que siempre se tuvo. Que la legislación de transmisión, los reglamentos apuntan a minimizar el costo. Y están, en vez de tratar de propender a aprovechar el uso de los recursos, a hacer el mercado más competitivo, a generar más oferta de productos energéticos, en este caso siempre el énfasis está en minimizar los costos. Y minimizar los costos, ¿ustedes saben cuál es el mínimo costo? 0. Entonces, ahí hay un problema también. Y esto es lo que yo les decía, sin considerar objetivos de competencia e integración de nuevos recursos energéticos, lejos del sistema actual o interconexiones entre sistemas. Entonces, el énfasis que puede haber estado bien cuando esto se diseñó, yo no quiero hacer un juicio de valor, el énfasis estaba puesto en la seguridad, el énfasis estaba puesto en ser eficiente. Hoy en día en un sistema en el cual nosotros tenemos una cierta crisis de oferta, el énfasis tiene que cambiar. Por otro lado, hay un tema que ni se mencionaba y que quizás no era un asunto cuando todos los sistemas de generación, transmisión y distribución eran públicos, pero hoy en día es un asunto importante y el tema de la competencia también debería estar presente de alguna manera. Entonces, la definición de la transmisión troncal, nosotros nos aventuramos a tener una, y nosotros adicionamos básicamente el tema del mercado competitivo y que faciliten el uso de los recursos energéticos. Aunque este puede ser vista como una declaración de principio, es importante que ya esté en la definición. Y nosotros también decimos de las instalaciones de generación existentes y potencialmente eficientes. Y ahí eficiente en economía es algo complejo, porque la eficiencia económica, que es lo mismo que evaluación social, aquí en Chile es uno de los únicos países que uno distingue entre lo que es evaluación social y eficiencia económica. La eficiencia económica considera la evaluación privada más las externalidades. Entonces uno dice, bueno, ¿debería considerar la externalidad? Obvio que tiene que considerar la externalidad, si no, no puede ser eficiente. Entonces, ¿qué eficiencia queremos? ¿Queremos una eficiencia privada o queremos una eficiencia económica? Y la eficiencia, nosotros ponemos un énfasis ahí también en eficiencia en la definición. ¿Cómo esto se va bajando? La condición de interés público hace necesario la coexistencia de una amplia base de usuarios para la línea de transmisión si se requiere calificar como troncales. Por ejemplo, si uno tiene un proyecto en el cual hay 5 usuarios, pero en realidad uno de ellos tiene el 70%, bueno, es un tema. No es lo mismo que exista un puro usuario y que sea calificado como interés público, eso es casi interés privado, ¿cierto? Ahí hay un énfasis distinto que sale de nuestra definición. O sea, en el fondo uno tendría que poner esto a capitis, por ejemplo, del 70%. La propuesta implica también que cualquier decisión de expandir el troncal debe cumplir con el criterio de eficiencia económica, que hoy en día tampoco se exige. En el sentido amplio, por ejemplo, considerar incluso lo que son las externalidades. Consistente con la evidencia internacional y el objetivo de la transmisión, proponemos mantener solo 3 condiciones de las 5 establecidas en la legislación actual. Por ejemplo, eliminando ya bidireccionalidad, mantener el requisito de alta tensión, que existan suficientes usuarios, consumidores y generadores. Estas modificaciones permitirían, por ejemplo, evaluar en la planificación de la extensión del troncal interconexiones con zonas en que existan varios generadores independientemente que inyectan o no al sistema. Incluir a zonas de consumo en que existen múltiples consumidores que se abastecen de generadores en esta área de integración. La incorporación a un troncal común del SIC y el SINC, por ejemplo. Vamos a los temas de tarificación. El esquema de tarificación en el área de influencia común tiene un cargo extremadamente alto a los inyectores en relación a la experiencia internacional. Y tampoco es consistente con el criterio de que los que se beneficien paguen por la infraestructura. Se plantea modificar el esquema de pago de 80-20 a uno de 50-50. Que en un momento en la ley corta del 2004 casi gana esta opción, digamos. Nosotros creemos que eso es mucho más eficiente en términos de dar incentivos dinámicos de localización. Horizonte de planificación. La ley establece un mínimo de 10 años, nosotros decimos, podría ser más que eso, 20 años, nosotros decimos, similar a lo que
no, aquí decimos, planificación a los 35 y definición de obras para los próximos 10 años. O sea, generar de verdad más certidumbre en términos de lo que se va a hacer. O sea, ver como antiguamente, ver una visión de muy largo plazo de cómo va a lucir el sistema. Lo otro es considerar una formulación de escenarios. Imagínate, aquí hay un tema también de economías de escala y este tema del horizonte o de visión de futuro de planificación tiene todo que ver con eso. Si uno dice, bueno, ¿por qué nos quedamos con calles chicas acá en Santiago? Bueno, porque nunca se pensó en la ciudad en 100 años más, ¿cierto? Entonces, las fajas que se reservaron eran chiquititas, nos comieron los edificios. Si uno tuviera una definición más importante del horizonte de planificación, uno puede definir una ciudad para 50 años más con mucho más requerimiento. ¿Por qué? El costo de las fajas no va a bajar nunca más. Lo más probable es que siga subiendo. Entonces, reservar las fajas e imaginarte lo que va a hacer, por ejemplo, en 20, 30 años más, es un muy buen ejercicio. Imagínate hacerlo cada 4 años, con un horizonte de 10, hacerlo cada año, y no se te cumplen los proyectos, estamos en el peor de los escenarios. Casi no se está haciendo una planificación efectiva. Entonces, por lo menos, tener esta visión de 35 años, nosotros consideramos que es positivo. Pago por capacidad ociosa y economías de escala. Una de las dudas que surge cuando se intenta optimizar con un horizonte de más largo plazo es quién paga por la infraestructura, que debe permanecer parcialmente ociosa para aprovechar las economías de escala. Y ese es un tema, porque si yo tengo esta visión de largo plazo, bueno, ¿quién paga por eso? La expansión en el área de influencia común en un esquema 50 y 50 resuelven en parte este problema, porque en el fondo los consumidores van a pagar por eso. Es un beneficio futuro para todos los consumidores. Es de nuestro propio interés que la transmisión no esté coartando la oferta, porque si no los precios son extremadamente altos como los que tenemos hoy en día. No obstante, una solución interesante sería considerar, por ejemplo, un AVI creciente en el tiempo. Entonces, lo que les da incentivo a los que quieren entrar a la transmisión a entrar lo antes posible. En la medida que yo más me demoro en entrar, más caro me va a salir después o voy a pagar en mayor proporción la infraestructura. Y lo otro es usar, similar a lo que se usa en carretera, bueno, Fitch sabe bastante de ello, el less present value of revenue, valor presente de los ingresos por peaje, digamos. Que en el fondo todos pagan en una proporción, se termina de pagar cuando la obra ya se pagó, lo cual es bastante eficiente y tenemos experiencia en hacer eso ya en Chile. Se acabó el tiempo. ¿No tengo 5 minutos? Bueno, a ver, déjame escoger bien el minuto. Déjame ver acá. Sí, no, es para introducir una pura idea acá. Nosotros lo que proponemos en el caso específico, porque nosotros generamos cierta modificación al troncal que nosotros creemos pueden dar luces con respecto a este horizonte mayor que debería tener la planificación y también la eficiencia en términos del pago y que el troncal se empiece a meter a otro rol, que es el rol, como nosotros lo pusimos, un rol de preocuparse de la competencia por un lado y por otro lado preocuparse también de aprovechar los recursos que tenemos. Por ejemplo, hace 30 años el RNC no era un tema, la RNC queda lejos, pero es algo que tiene muchas externalidades positivas. Entonces nosotros la definición troncal la dejamos tranquila ahí, porque la actualizamos con respecto a las necesidades. Una cosa que nosotros hacemos ya en el último end, digamos, de la transmisión, que es la transmisión que podría ser de interconexión a los grandes sistemas, al troncal, nosotros proponemos lo que es la transmisión adicional de interés público. Y que usa bastante lo que podría conocerse como un proyecto de concesiones, usar la ley de concesiones en muchos de sus aspectos. Nosotros entramos a un detalle bastante amplio. Ahí aprovechamos la experiencia de Eduardo Vitral en estos temas. Nosotros abogamos por tener una transmisión que tenga las mismas garantías que la que tiene una concesión carretera, pero son un proyecto, digamos, de un grupo de generadoras para lograr transmisión. Y se puede aprovechar la ley de concesiones de obras públicas que establece un precedente al respecto y se pueden aprovechar muchos de los mecanismos y la experiencia que ya tenemos para usar al respecto. Como les digo, ¿puedes darle una, Felipe, por favor? Más.
nosotros hacemos el detalle de todo esto, cómo se deberían hacer las etapas, y hacemos la analogía y propiciamos cuáles podrían ser los cambios para hacer un proyecto de este tipo relativamente fácil, y aprovechando la gran experiencia que tiene Chile y fundamentalmente el Ministerio de Obras Públicas, sobre todo en expropiaciones. Ok, Marcelo, muchas gracias.